Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. Estamos viendo arreglos, ahora vamos a ver arreglos multidimensionales. ¿Cómo puedo tener arreglos multidimensionales en Java? Vamos a ver un ejemplo con la siguiente línea de código, donde yo voy a indicar el tipo, en este caso un tipo de dato primitivo como char. Voy a abrir y cerrar corchete dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque van a ser dos dimensiones. Entonces va a ser una vez por cada dimensión. Después un identificador que va a ser el nombre del arreglo. Hacemos la asignación y ponemos la palabra new para indicar otra vez el tipo. Y con esto yo voy a reservar la cantidad de renglones y columnas. Por ejemplo, 4 renglones, 7 columnas. Esto construye un arreglo bidimensional de caracteres o matriz, el cual puede ser visto como un arreglo de arreglos de caracteres. Es decir, texto va a apuntar a un arreglo que va a contener apuntadores a otros arreglos. Si yo le pido la longitud de texto, es decir, texto.length, me va a dar 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 renglones. Pero si yo le pido texto subíndice i, donde i es uno de los renglones, .length, me va a indicar 7. ¿Por qué 7? Porque hay 7 columnas en el renglón i. Ahora, si yo refiero a texto subíndice 0, yo voy a referir a todo el renglón 0 del arreglo texto. Y si yo refiero texto subíndice 1, subíndice 6, voy a referir el elemento 6 del renglón 1. Si queremos que cada fila tenga un número diferente de columnas, que esto se puede hacer en Java, lo que tenemos que hacer es omitir el número de elementos de la última dimensión. Por ejemplo, yo aquí estoy indicando el tipo char, las dos dimensiones, otra vez abrimos y cerramos corchetes por cada dimensión, el identificador y lo asignamos a new. Otra vez el tipo char, voy a indicar que van a ser 4 renglones y voy a dejar el número de columnas sin definir. Es decir, la última dimensión, en este caso las columnas, las voy a dejar sin definir. Hasta este momento que tengo que texto apunta a cada uno de los renglones que tengo definidos, pero no hay columnas. Ahora esto no se vale. En un arreglo de 2 dimensiones yo no puedo omitir la cantidad de renglones que va a tener y sí indicar la cantidad de columnas. Esto no se puede hacer. Entonces lo que hacemos es crear cada fila por separado como arreglo. Por ejemplo, yo voy a indicar que el renglón 0 de la matriz texto va a apuntar a un arreglo de 6 columnas. De esta manera, el renglón 0 de la matriz texto es un apuntador a un arreglo de 6 elementos. Ahora yo podría indicarle que el renglón 1 de la matriz texto va a ser igual a un apuntador donde va a haber 3 caracteres. De esta manera, la fila 1 va a tener 3 columnas. La fila 2 y la fila 3 tendrían apuntadores nulos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay filas especificadas. Entonces, si yo solicito la longitud de texto, me va a dar 4. ¿Por qué? Porque son 4 renglones. Si yo le pido la longitud de texto renglón 0, me va a dar 6. ¿Por qué? Porque en el renglón 0 hay 6 columnas. Pero si yo le pido la longitud de texto renglón 1, me va a dar 3. ¿Por qué razón? Porque en el renglón 1 hay 3 columnas. Ahora, si yo le pido la longitud de texto renglón 2, me va a dar una excepción. ¿Por qué? Porque no hay columnas en ese renglón. Cuando utilizamos el esquema 1 de declaración, creación y llenado de arreglos, podemos crear de manera implícita un arreglo multidimensional, por ejemplo, una matriz donde la cantidad de elementos que hay en cada renglón es diferente. Vamos a suponer que yo tengo una matriz de caracteres. Esta matriz la vamos a llamar texto y en el primer renglón vamos a tener los caracteres H, O, L y A, es decir, los caracteres que forman la palabra hola. En el siguiente renglón voy a tener los caracteres M, U, N, D, O, es decir, los caracteres que forman la palabra mundo.
De esta manera, el identificador texto va a ser un apuntador a los dos renglones de la matriz y cada uno de los renglones va a ser un apuntador a un arreglo que va a contener los caracteres que puse en la definición del arreglo. Por ejemplo, el renglón 0 va a contener los elementos que son caracteres H, O, L, A. El renglón 1 va a contener los elementos que son caracteres M, U, N, D y O. Si yo le pido la longitud de texto, me va a decir que es 2. ¿Por qué? Porque es un apuntador a un arreglo de apuntadores y en este caso son dos elementos. Uno que equivale a cada renglón. Si yo le pido la longitud de texto 0, es decir, la longitud del renglón 0, me va a decir que son 4. Y si yo le pido la longitud de texto renglón 1, me va a decir que son 5. 5 elementos. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.